Esta mañana nuevamente, gracias al Señor, porque pues mire, muchos hoy ya no tuvieron la oportunidad de poder vivir. Algunos podemos decir que se están debatiendo entre la vida y la muerte, pero nosotros, Dios, Él le ha placido el darnos vida nuevamente y tenemos que aprovechar el tiempo. Estamos a finales de este 2024 y yo creo que a todos, de una forma o de otra, Dios lo ha bendecido. Pero ¿qué nos espera el 2025? Solamente Dios lo sabe. Pero mientras Dios nos permita la vida, es importante seguir en la tarea que Él nos ha demandado, que Él nos ha dejado, de adorarle, de exaltarle, de ser agradecidos con Él y de llevar las buenas nuevas de salvación. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Así es que en esta mañana vamos a ir al consejo de Dios, y yo le animo en esta mañana que siga en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos a ti la honra, te damos la gloria, porque eres el Dios que es 3 veces santo, eres el Dios incomparable, no hay otro Dios como tú, eres el gran yo soy, el Dios soberano, el Dios que tiene el control de todas las cosas, pequeñas y grandes. Tú tienes el control sobre todo, Señor. Tú eres inmutable, tu palabra no cambiará jamás. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra permanece para siempre. Y hay tantos motivos por el cual darte gracias en esta mañana. Yo ruego en el nombre de Jesús, Señor, que el Espíritu Santo esté trayéndonos a esta atención, Señor, respeto, reverencia al escuchar el consejo de tu palabra. Y el Espíritu Santo esté sembrando la palabra en cada corazón, esté echando raíces profundas, Señor, para que en el momento de la prueba, de la tentación, el Espíritu Santo nos recuerde las cosas, la palabra que hemos comido durante todos los días para enfrentar al enemigo en el momento de la prueba, de la lucha y de la tentación. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Para nosotros siempre es y será importante lo que dice la palabra y no lo que nosotros pensamos que dice la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque toda palabra del Señor ya trae su propia interpretación. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Que debemos de dar gracias a Dios en todo. En todo abarca todo, no deja nada afuera. Y esto significa que la gratitud ante el Señor debe ser cuando tenemos y cuando no tenemos, cuando estamos sanos y cuando estamos enfermos. Debemos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque dice que esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito de hoy es hacer énfasis en la importancia de la gratitud y la acción de gracias en la vida del cristiano que debemos tener hacia Dios. Y el tema le puse por nombre: dad gracias a Dios a través de nuestras palabras y acciones. ¿Por qué? Primera de Tesalonicenses nos enseña de la importancia de dar énfasis en recordar en todo tiempo
en tener gratitud a Dios a través de nuestras vidas. La gratitud a Dios se ve a través de las acciones que cada uno de nosotros tenemos. Que dice la Biblia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y este versículo, Pablo nos recuerda que es importante dar gracias a Dios en todas las circunstancias, sean buenas o malas. Si usted lee todo el capítulo 5, y le animo que lo lea en su casa, de 1 Tesalonicenses, se dará cuenta que se enfoca en la importancia de vivir una vida santa y justa. ¿Cómo debe vivir el cristiano? Debe llevar una vida santa y justa, y de prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 18, Pablo les recuerda a los hermanos de Tesalonicenses que deben de dar gracias a Dios en todas las circunstancias. Ahora aquí, la frase en todo se refiere a todas las circunstancias de la vida. Decíamos, ya sea buena o sea mala. Ahora quiero que ponga atención a lo siguiente. Pablo no está diciendo que debemos estar agradecidos por las cosas malas que nos suceden, no, sino que nos está diciendo que debemos estar agradecidos a Dios en medio de las cosas malas. ¿Qué cosas malas? La enfermedad. La Biblia dice que no porque seamos cristianos nunca nos vamos a enfermar. No, la Biblia dice que nos vamos a enfermar. Pero dice que en medio de eso malo que es la enfermedad, yo estoy agradecido con Dios. ¿Por qué razón? Porque a través de esa enfermedad Dios forma mi carácter. A través de esa enfermedad Dios me fortalece. A través de esa enfermedad yo aprendo a ser agradecido con Dios. Y la última parte del versículo dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, esto significa que la voluntad de Dios para los creyentes, todo creyente, dice, es que debe dar gracias a Dios en todas las situaciones de la vida. Hermanos, yo hasta ahorita como cristiano no he escuchado a un cristiano dar testimonio porque está enfermo. No lo he escuchado. No he escuchado a un cristiano dar testimonio que diga, Señor, hermano, que da testimonio porque yo estoy enfermo. No, sino que da testimonio cuando es sano. Pero dice la Biblia que debemos estar agradecidos a Dios aún en la enfermedad. Pero nunca he visto que diga, hermano, estoy agradecido ante el Señor porque llevo 5 meses enfermo. No lo he escuchado. Entonces como que tomamos nomás lo que nos conviene. No, la Biblia dice que debemos de dar gracias a Dios en todo. Debemos estar agradecidos por las cosas malas que nos suceden. Debemos estar agradecidos a Dios en medio de todas esas situaciones. Por lo tanto, la Biblia hoy, la palabra, nos invita a que cultivemos una actitud de agradecimiento y de toda acción de gracias en nuestra vida todos los días. Y la razón es porque Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Porque si Dios no fuera bueno, ya no estaríamos. ¿Cuántos de nosotros ya no estaríamos? Mas sin embargo,
la misericordia de Dios es para siempre. Dice el Salmo 104 y 5. Estamos hablando del agradecimiento hacia el Señor. Dice el Salmo 104 y 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Dice la Biblia que debemos acercarnos con un corazón agradecido, un corazón disponible a adorarle. ¿Por qué? Porque la gratitud y la alabanza son fundamentales en nuestra relación con Dios. La adoración a Dios es tan importante. Por eso siempre enseñamos en este lugar que desde que usted se levanta, usted platica con Dios, usted lo está adorando. Y la adoración no solamente consiste en venir a la congregación y solamente ahí, no, la adoración continúa todo el tiempo. Y todo acto, como la ofrenda, el que usted siembre para la obra, el que usted sirva en la obra, ¿qué es? Es un acto de adoración. Y esa es la voluntad de Dios, reconocer la soberanía de Él a través de la alabanza, a través de la adoración y a través del servicio. ¿Por qué? Dice, porque Dios es bueno. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Lo adoramos por su grandeza, lo adoramos por su majestad. Y decíamos que la alabanza es una manera de reconocer la gloria y su majestad. Por eso le adoramos. Por eso es importante que en todo lugar haya adoradores, haya músicos preparados, estudiados para adorar al Señor. Porque la alabanza es tan importante en la reunión del pueblo del Señor. Es importante la alabanza como la palabra de Dios. La alabanza, nos acercamos a Él y decimos: Señor, postramos nuestros corazones, te adoramos y te damos esta alabanza, esta adoración por lo que tú eres santo. Y una vez que le adoramos, ahora viene el consejo de la palabra de Dios a quitar aquellas cosas que nos están aún haciendo daños. Dice el versículo 5, nos dice: porque Dios es bueno, su misericordia es eterna y su verdad de generación en generación. Por lo tanto, debemos reconocer en todo tiempo la bondad de Dios y su misericordia, que es eterna. Debemos reconocer que la verdad de Dios es eterna y se aplica esta verdad eterna a todas las generaciones. Este año que está por finalizar, 2024, Dios nos ha permitido pasar por pruebas, por tribulaciones, por enfermedades. Y queremos darle gracias a Dios porque le hemos dado en su tiempo y aún le seguimos dando gracias por todo aquello que hemos pasado. Muchas veces pensamos que lo que nos sucede, lo que nos pasa, la enfermedad, la escasez de algo, es para arruinarnos. No, es todo lo contrario. Dios prepara todas esas cosas para podernos acercarnos más a Él confiadamente. Dios permite todas esas cosas para forjar nuestro carácter, porque Dios no está interesado en nuestra comodidad. Dios está interesado en nuestro carácter, de que cada día vayamos creciendo de acuerdo a su semejanza. ¿Qué es lo que le ha dejado el año 2024? ¿Qué es lo que aprendió del Señor en este caminar en el 2024? ¿Qué le ha dejado a usted?
Dice por ahí una canción que pues toda persona de 70 años para abajo conoce. Una canción que dice que la ponen cada fin de año. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado muy buena. Eso, gloria al Señor. Me dejó, a uno le dejó una burra, una chiva blanca y una buena suegra. Es lo que dice la canción, ¿verdad? Y cada año se escuchan en todos los hogares el año viejo, que está compuesta ni más ni menos por el Corralero de Majagual, grupo colombiano, y que cada año no se escucha los demás días del año, el último día, el año viejo. Y la pregunta es a usted, ¿qué le ha dejado el año 2024? ¿Qué aprendió de ese año 2024? Yo creo que todos hemos tenido nuestras propias experiencias con el Señor en nuestro caminar. Lo que aprendió usted, tal vez yo no lo aprendí. Y lo que aprendí yo, tal vez usted no lo aprendió, pero yo sé que usted aprendió algo bueno del Señor, porque el Señor todos los días nos hablaba y nos habla por medio de su palabra. ¿Qué le ha dejado el año 2024? ¿Qué aprendió de ese año que está por finalizar? En mi caminar yo aprendí a confiar en la fuerza de Dios todo el tiempo para superar todos los desafíos que puede enfrentar en la vida. Y el apóstol Pablo escribe a los Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de la fuente de nuestra fuerza, y que toda capacidad no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Cristo. Pablo dice que Cristo es el que nos fortalece, es Cristo el que nos da la capacidad de enfrentar cualquier desafío. Este versículo nos enseña que podemos depender de Dios en todo tiempo, en la aflicción, tanto como en el gozo, en la riqueza, tanto como en la pobreza, en la enfermedad, como en la salud. Pablo dice que no podemos enfrentar la vida por nuestra propia cuenta, sino que todos necesitamos la ayuda y el fortalecimiento de Dios. Todos. Ahora, ¿qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Este es un versículo que ha sido mal interpretado por muchos predicadores. Hoy incluso están confesando, declarando que este año 2025 serán prosperados, serán enriquecidos, tendrán lo que no tuvieron en el 2024, porque dicen ellos: es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Significa que no hay nada que esté fuera del alcance de la provisión de Dios, y que solo Él nos da la capacidad de enfrentar cualquier desafío, sea grande o sea pequeño. Pero quiero extenderme más sobre este versículo para que quede muy claro. Decíamos que algunos toman para declarar todo aquello que ellos desean tener, es decir, aquellos caprichos. Pero realmente Filipenses 4:13 no se refiere más bien a tener riquezas, porque todo lo puedo. No, se está refiriendo a ser victoriosos en la fe, a tener todo lo que desees
en términos materiales no se refiere a eso, sino que se está diciendo Pablo que cuando tú pides y pones tu vida en Cristo, Él te dará la capacidad para enfrentar y salir victorioso en toda situación adversa de la vida. Vamos a comprobarlo con el mismo contexto. Filipenses 4:11 dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículos antes de 13, Pablo está hablando de las pruebas, de las escasez y todo vituperio que él estaba pasando en el ministerio, en su caminar cristiano. Pero cuando no leemos el contexto, sacamos de contexto, malinterpretamos el texto, y es el error. Entonces, el contexto de la carta a los filipenses, Pablo está hablando sobre la importancia de estar contento y que la suficiencia en Cristo es todo, y que no necesitamos otras cosas, sino depender del poder y de la capacidad que Cristo nos da. Por eso el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vea, nada tiene que ver con lo que muchos declaran. Por lo tanto, Pablo aquí no está hablando que él puede obtener todo lo que desee en términos de riqueza o posesiones materiales. Más bien, Pablo está diciendo que él puede enfrentar cualquier situación, ya sea pobreza, ya sea riqueza, ya sea enfermedad, sufrimiento o gozo. Él lo puede enfrentar ahora porque tiene la fuerza, la capacidad y el fortalecimiento de Cristo en su vida para enfrentar cualquier situación que sea. Por eso él dijo: todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me da la fortaleza. Dice: ahora tengo la capacidad para enfrentar cualquier situación que sea. Él dice que ahora esta capacidad no proviene de sus fuerzas, no proviene de Él o sus recursos. Ahora Él proviene de la fuerza y el fortalecimiento que recibe a través de Cristo. Por lo tanto, Filipenses 4:13, hermanos, se refiere más bien a la victoria en la fe, se refiere a la capacidad de enfrentar cualquier situación con toda la confianza y fortaleza en Cristo, que la obtención de cosas materiales. ¿Qué le dejó este año 2024? Yo creo que nos dejó muchas lecciones aprendidas, como por ejemplo, Dios me enseñó de cómo enfrentar los desafíos y de cómo superar todos los obstáculos que se me presentan en la vida. ¿A usted qué le enseñó? Dios me enseñó a través de este año a adaptarnos a cambios y circunstancias que son imprevistas. Aprendimos ahora a apreciar lo que tenemos y a expresar gratitud por todas las bendiciones y por todo aquello que nos sucede en la vida. Dios me enseñó a manejar mis emociones y a tomar decisiones más informadas de acuerdo a la palabra de Dios. Dios me enseñó que el cambio
puede ser una oportunidad para que yo crezca cada día. Reconocimos la importancia de las relaciones en nuestras vidas. Aprendimos a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Y este año que termina nos deja lecciones muy valiosas. Nos deja experiencias significativas y sobre todo creo que nos deja un crecimiento espiritual así como personal. ¿Qué nos dejó el 2024? Creo que nos dejó un crecimiento en la gracia cada día. ¿Por qué? Porque cuando dependemos de la gracia de Dios, estamos en un buen lugar. Porque la gracia nos hace crecer. No crecemos por nuestras fuerzas, no crecemos por nuestra capacidad, crecemos por la gracia de Dios. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué dice? Antes bien. O sea, antes que hagas otras cosas, antes que pienses que aquello te puede ayudar, no, dice antes. Lo que significa, primero tienes que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿y dónde vamos a crecer en la gracia? Es a través de su palabra. ¿Por qué a través de su palabra? Porque en su palabra está la gracia, que es el pensamiento, la misma voz de Dios. Y solamente cuando vamos a la palabra, cuando vamos a la Biblia, pasamos tiempo en ella con respeto y esmero y devoción, porque queremos crecer en la gracia, es cuando vamos a crecer. Aprendimos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios a través de pasar más tiempo en la palabra. Ahora, eso fue lo que, de tantas cosas que no podemos enumerar aquí por falta de tiempo, pero hay muchas cosas que Dios nos dejó, que aprendimos. Pero ahora, ¿qué adversidades nos trae el año 2025 que está a las puertas? Yo creo que esta es una buena pregunta. Algunos que desconocen el trasfondo de la palabra están declarando riqueza, están declarando un nuevo aumento, están declarando un milagro en la cuenta bancaria, están declarando un auto nuevo, una nueva casa, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto de lo que nos separa, de lo que nos espera el año 2025 que está a las puertas? Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da varias instrucciones y advertencias concerniente a los últimos días y de cómo debemos caminar como creyente. Y la primera advertencia y el primer desafío que nos espera, y Dios nos dice que si el año 2024 fuimos perezosos en la vigilia y en la oración, este 2025 la vigilancia y la oración en nuestra vida debe ser mejorada hoy más que nunca. ¿Por qué
de la vigilancia y la oración en nuestras vidas? Marcos capítulo 13, versículo 33, el Señor Jesús, palabras de Él, dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Aquí está hablando de la segunda venida del Señor. Y el Señor nos dice hoy, este domingo, que es el último domingo de este año que nos estamos reuniendo, dice, le habla a cada creyente en este lugar: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, cuando Él retorne. Pero acuérdense que antes de la segunda venida habrá un acontecimiento. ¿Cuál es? El arrebatamiento de la iglesia. Y si nosotros, y si alguien realmente no es salvo, se quedará. Y Dios dice: mirad y velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Debemos estar siempre alertos y orando. ¿Para qué? Para que no seamos sorprendidos por la venida del Señor. Y la instrucción de hoy es que este año 2025 la oración sea constante. ¿Qué dije? Que la oración sea constante. Si usted oraba en su casa un poco, ahora ore más. Si usted no venía a la oración a la iglesia los martes y jueves, ahora Dios dice: es necesario que venga para que no sea sorprendido. ¿Por qué razón? La Biblia dice que la oración nos mantiene en constante comunión con Dios, y por medio de la oración pedimos a Dios dirección y protección divina. Por medio de la oración. Por eso es importante, como decíamos hoy, en la media hora de oración que tenemos de 8 y media a 9, que cuando venimos a este lugar y tomamos el lugar para orar, no es el momento para pedir. No. ¿Cuándo pedimos? ¿Cuándo intercedemos? Los días martes y los días jueves. Son momentos, tiempo de intercesión por todo lo que hay y que queremos, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos muestra en nuestro corazón, que intercedamos, que pidamos a Dios. Pero el domingo, cuando está la mayoría de la congregación, es una oración donde damos gracias. Y nuestra oración debe ser, como decíamos en la mañana: Señor, estamos agradecidos. Señor, mira, yo no lo merezco estar aquí, pero a ti te ha placido el tenerme aquí. Porque dice su palabra: venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Él es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Y ocupar ese momento de gratitud y darle a Dios. Y en su casa haga un clamor de petición. Los martes haga un clamor de petición. Los jueves haga una lista, si es posible, y traiga todo aquello relacionado y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le guíe a interceder. Pero el domingo, en esta mañana, aprovechemos para adorarle al Señor y darle gracias porque Él es bueno. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Este año 2025, el consejo de Dios es que debemos mantener una comunión más constante con Él. Debemos estar atentos a las señales de los tiempos y debemos reconocer la venida del Señor, que puede ocurrir en cualquier momento. Ahí estoy hablando del arrebatamiento.
Porque dice la Biblia que cuando sea el arrebatamiento, Él no pisará la tierra, sino que en los aires encontrará a su iglesia para llevársela a los cielos. Debemos vivir de una manera que estemos listos para ese tiempo, lo que significa que debemos vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios y buscar la santidad y la justicia todos los días. Buscar la santidad, vivir en santidad todos los días es bueno, porque dice el Señor que sin santidad nadie le verá al Señor. Veamos otras instrucciones de los últimos días. No ser engañados. Pero ¿a poco podemos ser engañados? Sí, muchos han sido engañados, porque han permitido, por falta del conocimiento de las Escrituras, han permitido enseñanzas erróneas que cuando usted le escucha le parece que está bien, y si usted no está metido, no escudriña la palabra, usted será engañado. Y una de las advertencias de este año es no ser engañados. Dice Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. La palabra mirad nos habla de estar atentos, de estar apercibidos, de que lo que escuchamos de tal predicador, de tal pastor, de tal ministro, debemos comparar lo que hemos escuchado con lo que dice las Escrituras. Debemos estar atentos a las falsas enseñanzas y no dejar que nos engañen. Jesús nos advierte que no nos dejemos engañar por falsas profecías o señales que pueden parecer auténticas, pero no lo son. Debemos ser cautelosos con las señales y prodigios que pueden parecer que son de Dios, que son auténticos, y no creer en ellos sin antes investigar, compararlos con la palabra de Dios. En muchas iglesias han entrado falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Por eso la importancia de que este año que está por entrar, 2025, procuremos más darle tiempo a pasar con la palabra de Dios. ¿Por qué razón? El Señor mismo testifica y dice: mi pueblo ha perecido o perece por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Y las malas y las falsas doctrinas precisamente han entrado a las iglesias por la falta del conocimiento de la palabra en el pueblo, así como en el ministro en ese lugar. Tercera instrucción de los últimos días: mantener una comunión constante con Dios. Ahora, esta comunión se da a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios, para poder estar preparados para los últimos días. Hermanos, si no tenemos tiempo para pasar con la palabra de Dios, si no tenemos ese tiempo para pasar tiempo de calidad con el Señor, mire, escuche esto, no podemos mantener esa comunión con Él. No podemos.
No podemos. Entonces, mantener una comunión constante con Dios y tener comunión es a través de la oración y la lectura de la palabra, para poder estar preparados para los últimos días. ¿Por qué razón? Dice la misma palabra que cuando llegue el momento de prueba, tribulación o tentación, dice que el Espíritu Santo nos recordará las cosas. ¿Cuáles cosas? Aquellas cosas que usted ha aprendido y que Dios le habló cuando usted pasó tiempo escudriñando su palabra. Cuarta es perseverancia en la fe. Debemos perseverar en la fe y no rendirnos ante las dificultades. Mateo 24:13, dijo Jesús: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora también este versículo se ha malinterpretado, donde dice que la salvación usted la puede perder si no persevera. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Vuelvo a leer, dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Salvo de qué? Pero quiero dar un contexto antes. Por ejemplo, el arminianismo, según esta perspectiva, dice y enseña que la salvación puede ser perdida si el creyente no persevera en la fe. Esto significa que la salvación no es eterna y que el creyente puede caer de la gracia de Dios si no mantiene su fe y obediencia. Es lo que enseña el arminianismo. Y el calvinismo, por otro lado, enseña que la salvación es eterna y que los creyentes no pueden perderla. Según esta perspectiva, la perseverancia es una evidencia de la salvación, pero no es la causa de la salvación. Y esto significa que los creyentes pueden tener momentos de debilidad y duda, pero que su salvación no está en peligro de que se pierda. La Biblia, ¿qué dice? Bueno, la Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios que se recibe por fe. Y esto lo podemos comprobar en Efesios 2, del 8 al 9. Ahora, lo que sí dice, que los creyentes deben perseverar en la fe. ¿Para qué? ¿Para que la salvación no se pierda? No. ¿Para qué debe perseverar en la fe el creyente? La respuesta es para alcanzar la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque la vida eterna ya la tienen en el momento que Cristo los salvó. Ahora quiero que ponga toda su atención a esto. En cuanto si la perseverancia es necesaria para mantener la salvación, la respuesta es la siguiente. Escuche esto. ¿Qué es la perseverancia en el cristiano? La perseverancia en el cristiano es una evidencia de la salvación. Lo voy a decir en otras palabras. El único que puede perseverar en la fe, en la salvación, es el que es salvo verdaderamente en Cristo Jesús. Porque ¿cuántos hemos conocido que un tiempo ocuparon una silla en un lugar como este, sirvieron en un ministerio, ya sea de alabanza, no sé de qué, estuvieron ahí, pero que ahora ya no están ahí, ahora están peor que antes? Muchos dicen, es que perdió la salvación. No, según la Biblia dice que no es que haya perdido la salvación, sino que esa persona
nunca fue salvo. La perseverancia es la evidencia de una verdadera salvación. Ahora, nota muy importante aquí. Pero no es la causa de la salvación que alguien persevere. Ahora lo diré en otras palabras. La persona que persevera hasta el final es la persona que es salva. Y la razón es por lo siguiente. Porque el que no fue salvo hasta el final, nunca lo fue desde el principio. Nunca. Y esto lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De quién está hablando? El verdadero cristiano. Lo que pasa aquí, que a veces las traducciones están cuatrapeadas. Cuando pasaron del rollo original a la nueva escritura, fue cuando estuvo ahí el desorden. Pero tal parece, o más bien se interpreta, que dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Está hablando que solamente los únicos que perseveran y son salvos son los que se salvarán, son los cristianos, aquellos que nacieron de nuevo y que su salvación es genuina, es verdadera. Y quiero dar esta conclusión. Este versículo forma parte del discurso de Jesús sobre los últimos días y la venida del reino de Dios a la tierra. Y en este contexto, Jesús está enseñando a sus discípulos sobre la importancia de la perseverancia en la fe y la necesidad de mantener su confianza en Dios, incluso en momentos difíciles y persecución. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que permanecen en los momentos difíciles y persecución? Son los verdaderos cristianos. Son los únicos. Por ejemplo, la persecución de los cristianos en Afganistán, que los llevan en la plaza pública y si no reniegan de Jesús, los asesinan. Hermanos, un verdadero cristiano no persevera, reniega. Y solamente los salvos son los únicos que perseveran. Por lo tanto, la recomendación de la palabra de Dios en esta mañana, que estemos en total vigilancia y oración para no ser engañados, seguir permaneciendo en la fe. Y termino dándole la última advertencia de este año 2024, que finaliza y que entra un año más, el 2025. ¿Cómo será este año 2025? ¿Cómo será? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que habrá un aumento de pecado. La Biblia dice que la maldad se multiplicará. Pastor, no, hable de prosperidad. No, hermanos. La Biblia no me dice eso. La Biblia dice en Mateo 24:12, porque la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, todo eso será multiplicado. Y a consecuencia de esa maldad multiplicada, el amor de muchos será enfriado. Por eso el consejo en esta mañana es de estar preparados para enfrentar el aumento del pecado y la maldad. La inseguridad cada día estará más peor que nunca.
Escuche esto, iglesia de Cristo. Ningún gobierno terrenal logrará la paz y seguridad que muchos prometen. Solo Cristo la dará cuando venga en su reino a reinar por la eternidad. Gobiernos salen, gobiernos vienen, prometen paz, seguridad a nuestra nación, a nuestra ciudad. Pero ¿qué es lo que vemos? Injusticia por doquier. No hay justicia para el justo. El justo es castigado mientras el impío anda libre. Si usted visita las cárceles, están llenas de gente inocente. Y los impíos, los malos, tienen libertad total. Y ningún gobierno, sea del color que sea, traerá paz a la tierra. Habrá falsos profetas y mesías. Habrá mucha gente que se dicen ser de Dios, pero no lo son. Y se habrá falsos profetas y mesías. Mateo 24:24. Se levantarán falsos profetas y falsos mesías y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, incluso a los escogidos. Hermanos, si usted no se ha dado cuenta, mire, al buen conocedor de la Escritura, la Biblia dice que los profetas y apóstoles se acabaron. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Y que profetas, hablando del Antiguo Testamento, fue Juan el Bautista. Y que después que el canon, o sea, que la Biblia fue completa, esos dones cesaron, el de apóstol y de profeta. Y que solamente quedaron 3, que es pastor y maestro y evangelista. Pero hoy publican: venga a la iglesia porque vendrá el profeta Juan sin miedo. Y la gente va porque quiere ver y escuchar al profeta, porque dicen: quiero que Dios me dé una palabra para mí. Escuche esto: si usted quiere una palabra de Dios para usted, vaya a la Biblia todos los días y Dios le dará una palabra para usted. El apóstol: es que va a venir mi apóstol. Va a venir tu apóstol. ¿Y dónde dice la Biblia que aún el apostolado aún es vigente? Y reverencian al apóstol más que la presencia de Dios, y esperando que el apóstol hable y dé la bendición, sin darse cuenta, usted está siendo engañado. Se levantarán falsos profetas. Esos que dicen profetas hoy en estos tiempos, la Biblia los declara como falsos. ¿Qué dice la Biblia? Porque ya no hay profetas. Dice: y harán grandes señales y prodigios. ¿Para qué lo hacen? Para engañarlos, si fuere posible, incluso a usted. Por lo tanto, debemos estar atentos a las enseñanzas, a las falsas enseñanzas, y no dejar que nos engañen. E incluso, yo siempre he sido abierto en este lugar y les he dicho: hermanos, si hay algo en la palabra que se predica aquí, y si usted ve que lo que se está predicando no es acorde a la Biblia, venga y dígame, pero muéstreme. No
no haga comentarios vacíos de la palabra. Y si yo como su pastor me estoy desviando de la palabra, seré el primero en reconocer y arrepentirme y pedir perdón a Dios y a la iglesia por la falsa enseñanza que yo estuviera dando en este lugar. Pero tenemos que ir a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única que nos lleva al propósito eterno de Dios. Por lo tanto, somos agradecidos y damos gracias a Dios, no solamente a través de nuestras palabras, sino también de nuestras acciones. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Padre, bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos a ti, Señor, toda honra, te damos toda la gloria como el Dios santo y poderoso. Y que esta palabra, Señor, que se preparó por mucho tiempo atrás, el Espíritu Santo, Señor, la esté encarnando en el corazón de todos aquellos que la escucharon. Yo te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo a todos tus hijos, Señor, y que este año que está por finalizar, el 2024, que nos has dado grandes enseñanzas y nos has enseñado a enfrentar grandes desafíos, que ahora este año que está por entrar, el 2025, sea un año con más prioridad a tu palabra, de más tiempo pasar en ella, tanto más tiempo en la oración, porque esa nos lleva a la relación y a la intimidad contigo. Habla y sigue hablando a nuestras vidas, Señor, en todo tiempo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.